Comienzo la grabación. El escenario es suyo. Gracias. Muy bien, hoy estamos en la última semana de este tercer módulo. Ya estamos avanzando en el curso y vamos a empezar con esta semana y el cuarto módulo, todo lo que es derecho médico. Y hoy vamos a hablar de la ética, bioética en salud y algunos aspectos de delitos cometidos contra el ejercicio profesional, pero alguna introducción. Bueno, lo primero que nos hemos planteado es ¿por qué hemos sido médicos? O sea, si yo les preguntara por qué han estudiado medicina, normalmente dan la opinión de por ayudar a las personas, por conocer la fisiología y la anatomía del ser humano, puede haber sentidos altruistas, etc. Hay mucha motivación de por qué hemos decidido ser médicos, por qué hemos decidido ser odontólogos, enfermeras, bioquímicos, o sea, por qué nos hemos decidido dedicar a la salud. Ahora con la pandemia, con el SARS-CoV-2, mucha persona de salud que está en riesgo, se va a preguntar lo mismo, porque bueno, si bien las otras personas en las otras áreas también pueden contagiarse, personal de salud ha sido el más golpeado en estos 2 años de pandemia, pero igual se están enfrente. Y yo creo que el concepto de que, bueno, tenías un sentido social, que yo creo que sí lo sigues teniendo, pero bueno, vas a ganar mucho dinero, no es tan así ahora, ¿no? Entonces, ¿quién es el médico? ¿O quién es el personal de salud? Primero que es una persona, o sea, lo primero, que legalmente se está autorizada para ejercer y profesar la medicina. ¿Con qué funciones? De preservar o de prevenir, conservar y restablecer la salud. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando se ha graduado, hemos hecho el juramento hipocrático. Este es el juramento hipocrático modificado por la Asociación Médica Mundial el 8 de noviembre, en el mes de noviembre, en el 8 o 11 de septiembre de 1948, todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo los juicios, la fórmula en Ginebra, y lo vamos a leer de esta manera. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a los que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción, aún bajo amenazas
No admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemne, libremente, por mi honor. Este es el juramento hipocrático. Y de aquí surgen muchos aspectos. Primero, surge el secreto profesional, el no poder revelar la información sobre la enfermedad de mis pacientes. Segundo, surge otro principio ético y bioético con relación a los colegas, que se supone los tratamos como hermanos, pero no sé si se mantendrá esa relación. No puede mediar sobre nuestros tratamientos, sobre nuestra curación, ningún principio de religión, de raza, de nadie. Incluso el ver a su enemigo lo va a tener que atender. Y nosotros respetamos y defendemos la vida desde la concepción. Ustedes saben que la concepción está dentro de lo que es la fecundación. En el momento que el espermatozoide pierde la cola e ingresa a la cabeza y la membrana del ovocito o del óvulo cambia y en ese momento se produjo la concepción de un ser humano. No podemos utilizar el arte médico en contra de las leyes y en contra de las normativas, o sea, participar en torturas, participar en todo ese aspecto. ¿Sí? Es lo que dice. Y de aquí rige todo lo que vamos a hablar. Toda la actividad del médico, toda la actividad del profesional en salud. Y antes vamos a ver un video. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias.
Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos, y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus.
donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio... Muy bien, entonces, por lo que han visto en el video, Hipócrates nace el 460 a.C. en la isla de Kos y muere el 370 a.C. en Tersalia. Era hijo de Heráclides y Praxitela y ha sido médico en la antigua Grecia. Bueno, esto ya un poco lo hemos visto, juramento hipocrático por profesionales de la salud. Esto ya no solo es para el médico, sino para todo el equipo, que me comprometo solemnemente a dedicar mi vida al servicio de la humanidad. La salud y el bienestar del paciente será mi primera consideración. Respetaré la autonomía y la dignidad del paciente. Ahí ya tenemos un primer principio bioético. Mantendré el máximo respeto de la vida humana. No permitiré consideraciones de edad, enfermedad, discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, posición social o cualquier otro factor que pueda intervenir entre el deber y el paciente. Este juramento ya se aplica a todos los profesionales de salud. Bueno, esto un poco ya lo hemos revisado, pero hay un aspecto fundamental e importante. Cuando viene nuestro cliente, nuestro paciente, y se reúne con el médico, con el odontólogo, no tenemos que perder la perspectiva de que se trata de dos seres humanos. Uno paciente y otro médico o equipo de salud. Estos seres humanos se los considera personas. Y tienen 4 dimensiones las personas. No nos olvidemos que todos creemos en algo. Hay una dimensión espiritual, hay un Zoe, hay una perspectiva, hay una historia de toda nuestra creencia espiritual y una situación actual. También tenemos la dimensión psicológica, la psique o psique. Lo mismo, tenemos una historia, una perspectiva y una situación actual. Tenemos una dimensión biológica y tenemos una dimensión social. Yo la pondría sociocultural. Esto, en su integridad, son los componentes de un ser humano. Entonces, no nos olvidemos que viene por una dolencia, por una necesidad, demanda nuestros servicios, cuya oferta se la hemos ofrecido. Pero también tenemos al frente otro ser humano. No es una máquina, nada de eso. Entonces, si entramos a eso, si yo les preguntara, por ejemplo, a los colegas, ¿quiénes son docentes? No sé cuántos podrían levantar la mano, porque creemos que somos docentes pagados. Pero en realidad, todos los médicos o todos los 11 que están asistiendo, si son profesionales del personal de salud, sobre todo médicos, son docentes. Tienen una acción pedagógica. ¿Con quién? Con el paciente. Recuerden, hemos hablado del consentimiento informado, donde le explicábamos, le enseñábamos, hacíamos un feedback, nos cercioramos que nos ha entendido, haciendo que él nos explique.
En todo momento estamos con internos, estamos con estudiantes, estamos con la familia, entonces hacemos una labor pedagógica. Hacemos una labor promoción y preventiva, preparando al ser humano para la vida, para el futuro de la vida. Pero también hacemos una labor curativa y una labor reparadora. O sea, hacemos una acción pedagógica, promocionamos la salud, prevenimos y curamos la enfermedad y reparamos al ser humano. Esas son las actividades del médico. Y justamente la Organización Mundial de la Salud habla que la finalidad del acto médico, ya estamos entrando con unos términos que a priori va a ser básico en el siguiente módulo, es promoción de la salud, prevención y curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Lo que les decía, y esto lo dice la OMS, y el acto médico es el quehacer del médico en el proceso salud-enfermedad, diagnosticando, tratando y rehabilitando. Por lo tanto, dentro de sus acciones del profesional de salud, específicamente el médico, está la acción pedagógica que les explicaba, está la acción preventiva y está la acción curativa y reparadora. Una vez que hemos hecho ese enfoque del profesional, entramos ya a lo que son los principios bioéticos en salud. Y vamos a ver este video. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en el AlumnaCom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del UNACOM. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria, y ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1 se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también.
Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga, pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia, en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño. ¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley, que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Bueno, entonces no nos olvidemos que el ejercicio de la medicina está orientado, arraigado en base a conceptos filosóficos, religiosos. Hay principios de hacer el bien, de no causar daño, no matar, etcétera, ¿no? Y esto ha perdurado a través de los siglos o de los milenios dentro de la historia de la humanidad. La ciencia que estudia toda esta conducta, todo lo que hemos estado hablando, es la bioética. Y dentro de la bioética está la ética médica. Y la bioética es una ciencia que se va a encargar de estudiar los problemas éticos que van a surgir en la aplicación de la ciencia y la tecnología. Para nosotros, en el ámbito de salud. Y dentro de los principios de la bioética está normas básicas que guían la práctica profesional. Y eso lo vamos a ver, lo que está reglado, o sea, lo que raya la cancha se llama deontología. Es la que da las normativas, las leyes, los artículos, que nos rayan la cancha de los principios que nos van a normar la práctica profesional del equipo en salud. Entonces, la bioética se va de hechos biológicos, de valores éticos, tiene relación directa con el hombre, como individuo, como población y como especie. Tiene una relación indirecta con el hombre, ya hablamos de un nivel de ecológico, con los microorganismos, con las plantas, con los animales y con lo que llamamos naturaleza inanimada. O sea, la bioética es todo eso. Por eso les decía
que la ética médica está dentro de la bioética. Por ejemplo, la relación directa con el hombre es la ética médica, ¿no? Entonces, la bioética médica tiene dos campos. La conducta humana, como tal, y el campo de la acción de la medicina, como representado ahí en el icono, ¿no? El angelito y el diablito hablándonos por ambos lados. Y llegamos a este cuadro. Hay un principio de autonomía que se debe respetar ante todo del paciente. Principio del médico tenemos el principio de no maleficencia. Y la relación médico-paciente nos da el principio de beneficencia. La relación del médico con la sociedad y del paciente con la sociedad nos da el principio de justicia. Entonces, si hablamos del principio de autonomía, incluye la capacidad de tomar la elección libre, sin influencias externas, por parte del paciente, de someterse o no a un procedimiento médico, quirúrgico, de terapéutico, de diagnóstico, etc. La no maleficencia que en la oferta del personal de salud del médico es el deber de no infringir daño, así como prevenirlo y evitarlo. Habíamos dicho que la relación de este médico-paciente o paciente-médico va al principio de beneficencia. Es hacer el bien en relación a la atención, mantenimiento, competencia del desempeño profesional en salud. Y el principio de justicia, desde una perspectiva amplia, pueden verse de ver el caso, o sea, el principio de justicia total es un principio no real, ¿no es cierto? No hay una justicia absoluta, hay una justicia relativa. Pero lo que nos permite poder vivir en paz, en armonía entre los seres humanos, no necesariamente va a satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, dentro del triángulo que podemos ver, dentro del triángulo y partes de la bioética, tenemos un vértice, que es la autonomía del paciente. Dentro de la base está la no maleficencia del médico, el principio de justicia de la sociedad, y entre la relación de un ángulo a otro, o sea, del médico y paciente, se busca el principio de beneficencia. Entonces, este triángulo que está dado por el paciente, por el médico y la sociedad, la relación del médico y del paciente tiene dos principios, el de autonomía y el de beneficencia. La relación del médico con la sociedad da el de justicia y beneficencia, y la relación del paciente con la sociedad da el principio de justicia y autonomía, como se puede ver en el triángulo. Entonces, y lo importante de ver la relación médico-paciente con los principios de autonomía y beneficencia. Entonces, dentro de esta relación médico-paciente, principios bioéticos, beneficencia y autonomía, dependen de tres aspectos. Un primer aspecto, delimite lo técnicamente posible. Ese es nuestro techo. O sea, técnicamente tengo un límite hasta donde puedo llegar para buscar la beneficencia, respetando la autonomía del paciente. El límite de lo realmente disponible. Lo que yo tengo como equipamiento, tengo como infraestructura, tengo como recurso humano. Y el límite financiero, que es vital. Esos tres límites van a establecer mi accionar médico-paciente. O sea, la realidad de mi oferta para que satisfaga la demanda del paciente y su entorno, buscando la máxima beneficencia con el menor daño posible. Porque
No puedo garantizar en un 100% que haya daño, que no haya daño. Pero... Bueno, lo que hemos hablado ahorita. Entonces, dentro del principio de no maleficencia del médico, de justicia de la sociedad, y dentro del principio de beneficencia y autonomía que nos da la relación médico-paciente, surge justamente el consentimiento informado, que ya lo hemos llevado. No, que lo vamos a llevar, perdón. Bueno, no recuerdo, creo que ya lo hemos llevado, ¿no? Modo. Pero el consentimiento informado, recuerden, es constitucionalizado, está en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. ¿Sí? El segundo módulo lo hemos llevado al consentimiento informado. Entonces tenemos un principio de beneficencia. Y este principio de beneficencia es poner conocimientos y habilidades del arte profesional, del arte médico, al servicio del bien de los clientes, de los usuarios o del paciente. La no maleficencia es utilizar el conocimiento médico para no hacer daño. Es no utilizar conocimientos para obtener beneficios en temas que sean ajenos al servicio profesional del médico. La responsabilidad profesional, que es conservar, mejorar y actualizar la competencia profesional, cuidar la calidad técnica y humana del servicio y responder a las expectativas, a la satisfacción, bueno, expectativas de la ética sobre la profesión en salud. Y actuar con autonomía, que básicamente lo asume el paciente, es cuando el ejercicio profesional del médico o del personal de salud se hace de una manera autónoma por parte del profesional que dedica una actividad al respeto de la autonomía de las personas, en este caso del paciente. Hay un salvo que dice en la cuestión, peligro emergente, o sea, peligro de vida. Pero en alguna charla alguien me planteaba, sabe que tiene un peligro emergente de vida, o sea, una taquicardia ventricular, algo así, que todavía está consciente, pero él puede pedir que no se le haga ninguna medida y dejarlo que muera. Hay una patología emergente. Se supone que no estamos con consentimiento informado y deberíamos actuar. Pero hay el otro cara de la moneda. Tenemos que respetar la autonomía. Pero claro, dentro de nuestro principio está el respeto por la vida. Pero también aquí hay otros paradigmas. ¿Qué entendemos por vida? El latido del corazón y la respiración mediante una máquina, porque lo podemos extender por terapia intensiva, o la vida que una persona esté consciente y pueda decidir sobre la parte cognitiva, volitiva, sentimientos, todo lo que hemos hablado. Seguramente no vamos a poder sacar una respuesta sobre el principio. Entonces, dentro de los principios, la no maleficencia me lleva a la justicia. La justicia me va a llevar al principio de beneficencia para llevar al principio de autonomía del paciente. Dentro de estos principios hay otros, pero esos son los básicos y los fundamentales. Hay un principio de prioridad. Este principio de prioridad que dice que nuestro enfermo, nuestro paciente, es la razón del ser del médico. Por lo tanto, debe dar un trato preferente por encima de cualquier consideración de índole personal, administrativa, económica, política, cultural, etc. O sea, la atención de los enfermos primero es la razón del ser del médico y del equipo de salud. Ese es el principio de prioridad. Dentro del principio de justicia, donde hay una justicia distributiva, donde hay una distribución equitativa de los bienes, donde este principio de justicia dice dar a cada quien lo suyo y lo necesario, no derrochar
recursos, colocar al paciente en primer lugar, atender al más necesitado primero, y ahí está el principio de triaje, conseguir lo más adecuado para realizar acciones de la enfermería, atención a las necesidades del paciente previa jerarquización, triaje, independientemente de qué estatus social pueda tener. Entonces, esta relación de justicia y no maleficencia, o sea, sociedad y médico, nos lleva a la no discriminación en función al sexo, edad, clase social. Siempre trata de obtener el máximo beneficio en las personas menos favorecidas. Debe de asegurarse la protección, la seguridad y el bienestar del paciente. Y obviamente tenemos que aceptar los riesgos aceptables. Dentro del principio de beneficencia, el médico debe hacer el bien como una cuestión inherente a la práctica profesional. O sea, debe proporcionar una atención médica óptima que va a requerir el paciente, que ofrezca las máximas garantías de curación en procesos, no en resultados, que pueda beneficiarlo en su recuperación de su salud con un mejor cuidado y una calidad y calidez. Ese es el principio de beneficencia. Dentro del principio de autonomía, que es la aceptación del paciente como persona responsable y libre para tomar decisiones. ¿Y dónde se va a ver esto? En la práctica, en el expediente clínico, todo lo que ustedes han visto. En el consentimiento informado. Consentir, autorizar. Previa información. En realidad debería ser información, consentimiento. Pero bueno, se llama consentimiento informado. Que yo vierto primero la información, hago el feedback y lo dejo tranquilo para que pueda consentir positiva o negativamente el procedimiento o accionar del acto médico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el consentimiento libre e informado, está el principio de autonomía, está la capacidad para deliberar sus decisiones y actuaciones personales, expresar la voluntariedad de aceptación o negación que tiene el paciente sobre una actuación médica. La aceptación presupone que el paciente ha recibido una adecuada información sobre la intervención, porque de lo contrario no le va a servir en un proceso de supuesta responsabilidad profesional un consentimiento informado que no haya seguido sus 3 pasos que ya lo hemos visto en una clase anterior. Ya se necesita información precisa, hábito de ejercicio de diálogo social e intercultural, etc. La justificación médica de la existencia del individuo como centro del accionar de salud, concepto de salud desde la autonomía del paciente, la vida no es vista como una enfermedad, el hombre es responsable de cargar consigo mismo y crear su propia salud, conquistar su libertad y definir el ideal de su vida, culturalmente hablando. Esos son algunos principios. Ahora, la relación de beneficencia-autonomía que nos da la relación médico-paciente, cuando el riesgo-beneficio busca la maleficencia, tiene que tener confidencialidad y básicamente debe tener un consentimiento informado. Y hay otro principio fuera de los 4 fundamentales y el de prioridad, es el principio de veracidad. Usted tiene que decir la verdad. Y lo que cuesta es comunicar errores y no tratar de sustituirlos en el expediente y más. No hay las mentiras piadosas al paciente. Si lo han visto alguna vez, no, es decir la verdad. Ahora, la ocultación del error de un colega no se lo puede hacer. Muy bien. Una vez que hemos visto el quehacer de la profesión médica, los principios bioéticos, vamos a establecer que esto es puntal, tener una buena relación médico-paciente. Lo que siempre les
les comento, contamos con los colegas. Si usted hace un seguimiento a un paciente, explica lo que está haciendo, está ahí y se ha muerto, seguro que la familia le va a decir gracias, bueno, por lo menos, o si no gracias, por lo menos, sí, doctor, hemos visto que ha hecho lo posible. Pero si usted es un déspota, no comunica las cosas, sigue creyendo que por el mandil blanco estamos en una bata más arriba, aunque ahora con los trajes de bioseguridad todo se uniformizado, está equivocado y hay una relación horizontal y el paciente se entera, ya sea por Wikipedia, vagos.com, Google, o sea, está enterado de lo que usted le está tratando, lo que le está diciendo y qué diagnóstico tiene. Entonces, esta relación médico-paciente que hay que mantenerla, estos principios bioéticos, lo que les decía, están rayados, la cancha, por la deontología, que viene de deontos, deber y logos tratado, o del latín debere. ¿Ya? Y es un imperativo proceder siempre en beneficio con la humanidad. Entonces, esa deontología son normas, son reglas, es un imperativo jurídico que adecua el trabajo profesional a una conducta apegada a la normativa y a las reglas. En el siguiente módulo vamos a ver la responsabilidad profesional por supuesta mala praxis. Son 4. Negligencia, impericia, imprudencia, pero sobre todo, inobservancia de la normativa. Si ahorita les preguntara, ustedes respondan en silencio, ¿quiénes dominan, por lo menos conocen a profundidad toda esta normativa en salud? De ser su respuesta negativa, pudiera ser denunciado por una responsabilidad profesional por mala praxis, que por ahora no se constituye en delito, pero constitucionalmente en el artículo 39, en su segundo párrafo, cuando los revisemos, van a ver que el Estado tiene que sancionar algo. La sanción civil no es tanto es un resarcimiento más que sanción. Para sancionar tiene que ser delito y tiene que estar en el Código Penal. Entonces, la deontología, que es el estudio, es el tratado, es el conjunto de normas morales que hacen que respetemos el ejercicio de la profesión, que tiene relación con la ética. La ética es la manera de conducirse por el camino de la lex praxis, del buen desarrollo profesional. La ética médica es hacer con mi paciente lo mismo que me gustaría que hagan conmigo. Dentro de la odontología médica está la Declaración de Ginebra, que nos da el juramento profesional, que los hemos revisado. Está la Declaración de Helsinki del 64, relativa a principios de observación de experimentación con seres humanos. Está la Declaración de Signe del 68, sobre la determinación del momento de la muerte. La Declaración de Tokio del 75, referente a la tortura y la participación de los médicos en las torturas. Y la Declaración de Venecia del 83 sobre el tratamiento paliativo, ¿no?, de enfermedades terminales. Entonces, esta relación médico-paciente, que es la interacción del médico con el usuario externo, en relación a la enfermedad que puede ser aguda o crónica, es una relación interpersonal. Tendría que haber un feedback entre el profesional, que es el ofertante, y el paciente, el demandante, en base a una gestión de calidad en salud. Esta relación puede influir en el curso de la enfermedad. Ya en 1993, la OMS hablaba de una asistencia médica personalizada. Entonces, lo que dice Hipócrates, ¿no? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. ¿Ya? Eso dice Hipócrates. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Entonces, es un principio de lo que después llamaremos la referencia de un centro, de un establecimiento de salud
con menor capacidad resolutiva a otra de mayor. ¿Qué dice Osler? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. La medicina no es resultadista, es probabilística, es de procesos, ¿ya? Nuestra economía, bueno, nuestro marco jurídico sí es positivista, es heredado del derecho romano, que importa el resultado, mientras que el accionar del médico importa el proceso, porque no podemos garantizar resultados. El que garantiza los resultados es, como se llama en La Paz, entonces aquí, que es un apaco, un charlatán. ¿Qué dice Voltaire? Y es uno de los conceptos que más me gusta dentro de nuestra carrera, es: no hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan, los remedios que pueden beneficiarle y que ejerce así su arte. Ya eso lo conceptuaba Voltaire, uno de los representantes de la Revolución Francesa. ¿Qué dice René Jerónimo Favolor? En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado. ¿Cuál? La humanidad. Entonces, la relación médico-paciente, hay dos concepciones. Tiene que ver el avance de la tecnificación. El avance de la tecnificación nos lleva a una despersonalización de la atención. El paciente no es sujeto, sino es visto ya como objeto. Hay una atención deshumanizada. Hay carente de sensibilidad y empatía, porque nos lleva a una relación tecnificada de la relación médico-paciente, ya histórica, ya en la época romántica, como quieran llamarle, pero es donde se puede sacar una mejor anamnesis. Pero bueno, el COVID, por ejemplo, ha contribuido a esta relación médico-paciente tecnificada. Se hacen consultas por telesalud, por WhatsApp, por videollamada. No hay una atención personalizada, el llenado del expediente no es directo, etc. ¿Cuál es el reto del médico en la actualidad? Primero, cultivar y rescatar los valores ético-morales. Desarrollar un modelo de empatía, ponerse en el lugar del otro, confianza, sensibilidad y generar interés genuino por el paciente. Compasión en el sentido de comprensión y no compasión en un sentido de... Bueno, compasión en el sentido de tener misericordia y verlo con un interés genuino y no desvalorizarlo. Todo esto está normal, pero la mala relación médico-paciente, el no respetar los 4 principios éticos, bioéticos o éticos médicos que nos lleva a un buen acto médico en el proceso de salud de enfermedad, con algo que es fundamental, el consentimiento informado, etcétera, nos va a llevar al conflicto de intereses, a lo que ya puede ser mala praxis profesional. Ya hemos visto lo que dice el juramento de Hipócrates, ¿no? Normas éticas que guarda el médico durante el ejercicio de profesión, juramento público de carácter ético que utiliza, o que ya es la base de más, lo que les decía, más de 2000 años de la práctica médica reglada, porque desde que el ser humano ha aparecido en la Tierra, más o menos 10.000, 8.000 años atrás, desde la aparición del Homo sapiens sapiens, había especies de homínidos previamente, ya había el chamán, ya había el hechicero, ya había el brujo, ya había el curandero. Nos vamos por la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, y nuestro mandil es sustituido por una toga azul con un color bordó, una toga, y ahora, bueno, es una bata blanca que por ahora es un equipo de protección, es un premandil,
los barbijos y el gorro, ha cambiado la vestimenta, pero no el espíritu del médico. Están los principios éticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, fidelidad, veracidad, prioridad. Entonces, la ética médica es el respeto y la lealtad entre uno mismo y mi paciente. La ética médica y los honorarios médicos, tener en cuenta competencia y situación económica del paciente. La ética médica y la huelga es garantizar los cuidados de emergencia y urgencia y cuidados de paciente que ya tenían tratamiento. Entonces, el Código de Ética y Deontología en Bolivia, que es el Código de Ética del Colegio Médico, que tiene 20 capítulos, tiene 171 artículos y orienta y encamina el accionar del médico con su paciente, con la sociedad y con sus pares médicos. Están los principios éticos. Dentro de esa flor de los principios bioéticos está el de autonomía, el de beneficencia y el no maleficencia y justicia. El equilibrio está en respetar el principio de autonomía del paciente y el principio de beneficencia de la relación médico-paciente. Cuando este equilibrio se rompe y confrontamos la autonomía con la beneficencia, donde se ve quebrado la no maleficencia, puede comenzar el conflicto ético, el conflicto de intereses. La autonomía y la beneficencia nos da el equilibrio, ¿ya? Y no entrar a una intervención defensiva del paciente versus una intervención responsable. Muy bien, y esto también lo hemos visto, lo que es conciliación y arbitraje, en el mismo segundo módulo, a continuación de consentimiento informado. Pero dentro de la gestión de conflictos, la base es la negociación. Y eso lo podemos hacer dentro del mismo hospital, dentro del mismo establecimiento de salud. Después está la mediación, está la conciliación, está el arbitraje, y el último punto de este triángulo, como están viendo, es el juicio. Debería ser lo último, pero no tenemos todavía un instituto de conciliación y arbitraje. No hay una reglamentación de una negociación o mediación. Hay una medicina defensiva, porque si yo doy algún dinero, acepto una culpa, la familia del paciente ve que si ya saca un poco de dinero, ya quiere sacar más. O sea, no hay una reglamentación, y lamentablemente de este triángulo nos vamos a la punta del iceberg, que es el juicio, que es una técnica adversarial, donde uno gana y otro pierde, o puede que los dos. Entonces, dentro de la responsabilidad médica, que es la obligación de todo médico de responder a las consecuencias, perjudiciales o no, de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Puede haber una responsabilidad médica profesional por demora del diagnóstico, por errores del diagnóstico, por accidentes terapéuticos, agravación de una enfermedad primaria, tratamientos incompletos, cuidado o seguimiento inadecuado del paciente, etc. Esto es lo que les decía, son las 4 formas de mala praxis médica, que lo vamos a desarrollar en el cuarto módulo a detalle. Está la negligencia, que es la actuación perezosa o falta de celo o de constancia profesional. Está la impericia, que es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales. Y está la imprudencia, que es una actuación temeraria o precipitada. Para mí, o sea, opinión personal, esta es la que lleva a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia. La inobservancia de la normativa, reglamentos y protocolos de actuación. Si yo no conozco la normativa, no voy a tener una conducta no diligente, sino negligente. No me voy a capacitar, no voy a tener pericia en mi práctica, lo contrario, y voy a ser imprudente.
Dentro de la responsabilidad hay tres tipos que los vamos a ver. La administrativa, que hay un proceso de acuerdo al reglamento interno del CEDES o del hospital. Puede haber una responsabilidad administrativa que surge de una auditoría interna. Puede haber una responsabilidad civil en donde hay que resarcir el daño ocasionado o perjuicio ocasionado en el ejercicio de la profesión. Y una responsabilidad penal, la que encamina, que es la imposición de una pena encaminada a la convivencia humana pacífica, lo que les decía. Y la responsabilidad profesional médica, entendida como la obligación que tiene el médico de reparar las faltas cometidas, el daño y el perjuicio en el ejercicio profesional. Bueno, hasta aquí hemos terminado este tercer módulo. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Al parecer, doctor, no tenemos pregunta alguna por chat, tampoco están haciendo el uso del micrófono. Perfecto, entonces, ¿el domingo o el sábado es el examen, Eduardo? Domingo, doctor. Ya el día de mañana ya pasó la información en el grupo correspondiente. Muy bien, entonces hasta el próximo lunes comenzando el cuarto y último módulo. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buena noche a todos los participantes.